¿Te gusta? Firma, falta su firma. Hazle firma al Camilo. No. Profe, digo que también. Calamar. Uy, igualito, profe. Espera, está que dibuja primero. Yo lo veo igual, profe. Más preciso está. No me ayuda mucho. Ahora, me parece que se resbala ahí la pizarra. Ya, a ver. Vamos, no voy un poco los dientes porque se ve así, me demoro mucho. El hecho de que su origen un hueso ya, mira acá. Sí, está bien, siéntate. Entonces, miren. Entonces, ¿qué músculos tenemos entonces llamados craneales cutáneos? A ver, ¿quién me dice? Músculos. ¿Cuáles son los craneales cutáneos? El occipital. Ya, ¿y quién más? El frontal. Y el frontal. Esos son los craneales cutáneos, ¿no? Entonces, si lo vimos desde una vista lateral, este sería pues el frontal, y acá estaría pues el Occipital. Pregunta, ¿qué elemento los une? ¿Qué había acá? Aponeurosis. Aponeurosis ¿qué? Aponeurosis Craneal. epicranial, correcto, que es el elemento que los está uniendo, ¿correcto? Muy bien, entonces, vamos al siguiente. Muy bien, son inervados por qué? Por el nervio. Ya, ven para acá. Ya. Entonces, tengo frontal y occipital. Pregunta, ¿dónde se origina el occipital? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? ¿Dónde se origina? En la línea occipital superior. Ya, muy bien. Línea curva occipital superior. Ya estamos una foto ahí. Ya. He visto hasta el desayuno. Ya. Entonces tengo acá la línea curva occipital superior. De aquí este punto se origina. ¿Y dónde termina? ¿Y dónde termina? Aquí. En el borde posterior de quién. ¿Cómo se llama esto? La Aponeurosis. aponeurosis epicranial. Entonces, repito, el occipital ¿dónde se origina? El músculo occipital. ¿Dónde? Línea curva occipital superior y se inserta ¿dónde? En la aponeurosis En la aponeurosis epicranial. epicranial. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la función del occipital? Tensar el cuerpo. Ya. Tanto el frontal y el occipital Cuero cabelludo. tensan la aponeurosis epicranial, pero solamente el occipital que hacía. Gira el cuero cabelludo hacia atrás. Esa es la función que tiene. En el caso del frontal, arrugar la frente, correcto. ¿Dónde se origina el frontal? En la aponeurosis epicranial. ¿Y dónde se inserta? No. ¿En las cejas? En el orbicular de los párpados, sí. Y el otro musculito que está por ahí. Superciliar. Superciliar. Correcto, ahí se inserta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, músculo de los párpados. ¿Qué músculo tienes? A ver, acá tienes este músculo que está así. A ver, ¿cómo se llama ese músculo? Auricular de los párpados. Ahí tienes el auricular de los párpados. El auricular de los párpados tiene dos partes. ¿Cuáles son esas partes? O porciones. Muy bien, tiene una porción orbitaria y tiene una porción llamada palpebral. ¿Cuál es la orbitaria? Bueno, la periférica. La orbitaria es la periférica, lo de afuera. Y la palpebral es la que forma básicamente ¿qué cosa? Los párpados. O sea, esta parte de aquí sería la porción pálpebra, los ojos, la otra. Ya, aquí está. Sí, lo escucho. ¿Ya? Sí, no escucha todo. Ya. Entonces, ahí está. El auricular de los párpados, ¿dónde se origina? Muy bien, aquí en este punto. En la lágrima. ¿Qué es? Canal Lagrimal. lagrimal. Ahí en canal lagrimal. Correcto. ¿Dónde se inserta? En la piel, hacia el borde externo de quién? De la órbita. Acá les dije que se forman ¿qué cosa? La pata de gallo, ¿no? Debajo del auricular hay otro músculo. Es así, en una comita. ¿Cómo se llama ese músculo? Músculo superciliar. ¿Dónde se origina el superciliar? Aquí. ¿Qué es esto?
Aquí. No, aquí. Él nos conoce ¿Qué es esto? ¿A qué hueso le pertenece? Al frontal. Al frontal. Esto es la apófisis orbitaria interna del frontal. Esta es la apófisis orbitaria externa del frontal. Entonces aquí nace. En la apófisis orbitaria interna del frontal y una se inserta en la piel de la ceja a nivel de qué agujero. ¿Te acuerdas qué agujero tienes acá? Agujero supraorbitario. El agujero supraorbitario. Pregunta, si ese músculo tiene esa posición, ¿cuál será su función? ¿Hacia dónde lleva la piel de la ceja? Hacia abajo y hacia abajo. Hacia abajo y al centro, ¿no? Hacia abajo y adentro, ¿no? Correcto. ¿Y qué gesto se produce? Gesto de enojo. ¿Cómo se llama el gesto? ¿Cómo? Fruncir. Mira. Enojado. No se seña. Ya, ponte seña. Mira, acá se le pone una bolsa, ¿ves? Ajá. ¿No? Entonces, ¿dónde está el alfiler? Un oxidado. Si te das cuenta, miren a sus papás. Miren a sus papás y van a ver que tienen acá una bolota. ¿No? Y te mandan una foto. Y alcanzas a ver que tiene una bolota. ¿no? Es justamente en qué músculo. El súper, que se da cuando frunces el ceño o cuando estás enojado. ¿Correcto? Muy bien. Sí. O sea, los pliegues de la misma frente. ¿Cuántos son entonces? Dos. ¿Cuáles son? Orbicular en los párpados y Superciliar. superciliar. Vamos a los músculos de la nariz. Primer músculo. El que tiene esta formación. Tiene así. Piramidal. Muy bien. Piramidal. ¿Su otro nombre cuál es? Procer, ¿no? Procer. Ahí está. Entonces ahí está el piramidal. El piramidal es este musculito que está aquí. Ya. Muy bien, ahí está el músculo piramidal. ¿Correcto? El piramidal no es original, los huesos nasales. ¿Dónde se inserta? En la piel de quién? Del entrecejo. Es decir, la piel que está entre ceja y ceja. Por lo tanto, cuando se contrae, ¿cuál es el punto fijo? ¿La piel del entrecejo o los huesos nasales? La piel del entrecejo. ¿Punto fijo? No está anclado el músculo. Huesos Huesos nasales. En los huesos nasales. Por lo tanto, cuando se contrae, ¿hacia dónde se va la piel del entrecejo? Hacia abajo, correcto. Entonces también participa en el gesto de enojo, gesto de ira, gesto de fruncir el ceño. A ver, enójate. Así que enójate. Mentira, profesor, yo le he visto enojarse. A ver, enójate. Ahí está, muy bien. Acá. A ver, enójate. Ese es niño. A ver, enójate. A ver, Checo, enójate. A ver, enójate. A ver, acá, pastor. Susana, enójate. Entonces, acuérdate de Llora. Pero no se nota mucho, ahí más de frase acá, pero hay personas, como en mi caso, si han visto acá, tengo acá un surco bien notorio. Entonces eso significa que el doctor Martínez Para morir. cuando corrige exámenes sobre entonces, mira, un ratito. ¿Ves? Ahí se le forma el pliegue, ¿ves? ¿Por qué? Porque lo que está, hasta acá llega la fiebre del músculo y cuando ella contrae, el músculo baja y se le forma un surquito. Pero la persona que tiene marcado el surquito es justamente porque permanentemente están accionando ese músculo. ¿Cómo se llama el músculo? Bien, haces esfuerzo. ¿Cómo se llama el músculo? Piramidal. Vamos hacia los lados. Vamos acá, tenemos un músculo que está hacia los lados. Pero acuérdense que aquí la nariz está formada por un cartílago, llamado cartílago nasal. ¿Ya? Y hay un cartílago chiquito llamado cartílago del ala de la nariz. El cartílago que está de manera lateral, aquí,
es el músculo llamado transverso de la nariz. Ahí está el transverso. ¿Dónde se origina? Se origina ¿dónde? En el surco del ala de la nariz a nivel del maxilar. ¿No? En el maxilar a nivel del surco del ala de la nariz. Por lo tanto, el músculo va del maxilar ¿hacia dónde? Hacia el dorso de la nariz. O sea, la inserción va a ser ¿dónde? En el dorso de la nariz. Por lo tanto, el músculo cuando se contrae, ¿qué es lo que hace? ¿Segura? El músculo está así. Y el músculo se contrae. Estrecha ¿qué cosa? La nariz. Y por lo tanto estrecha ¿qué cosa? Los orificios Nasales. Le puse como ejemplo, ¿no? Cuando estamos resfriados, ¿qué hacemos? Expiramos, ¿no? Y ahí es donde accionamos justamente este músculo llamado músculo transverso de la nariz. Por aquí también tienes Profesor, dice que inserta el dorso de la en el dorso. y origina en el centro. Ajá. Acá tenemos un musculito pequeñito que justamente cubre al cartílago nasal. ¿Qué músculo es? Dilatador de quién? Del ala de la nariz. ¿Se origina dónde? Se origina en el maxilar, también se origina en el surco del ala de la nariz, pero ¿dónde se inserta? En el cartílago del ala de la nariz. Si el músculo se llama dilatador del ala de la nariz, ¿cuál será su función? Ensancha, amplía, ¿qué cosa? Los orificios nasales. ¿Correcto? ¿No te molesta? Y finalmente acá tienes un musculito. ¿Cómo se llama el musculito? Que parece el bigote de Hitler, el miertiforme, ¿no? El músculo miertiforme, o también llamado depresor, porque este músculo va a llegar ¿hacia dónde? Hacia el tabique nasal, ¿correcto? Entonces, este músculo, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se contrae, va a llevar la punta de la nariz hacia abajo. Lleva la punta de la nariz hacia abajo y por lo tanto, ¿qué hace? Estrecha los orificios nasales. ¿Ya? Entonces, esta área que sería la bolsita miertiforme, o bolsita incisiva. Acá está. ¿Correcto? Y ahí nace el músculo llamado músculo miertiforme o músculo depresor del tabique nasal. ¿Correcto? Muy bien. Terminamos con las series. ¿Cuántos nasales tenemos entonces? Piramidal, ¿qué más? Transverso, dilatador del ala de la nariz y miertiforme. Pasamos a los músculos de la boca. El principal músculo de la boca, ¿cuál es? ¿Cuál es? Muy bien, el músculo auricular de los labios. Correcto, está el músculo auricular de los labios. Y el auricular de los labios se divide básicamente en dos: el semiauricular superior de los labios y el semiauricular inferior de los labios. O sea, el músculo que forma tu labio inferior se llama semiauricular inferior de los labios. Y el músculo que forma tu labio superior se llamará semiauricular superior de los labios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, escucha lo siguiente. Este músculo que tenemos aquí, que se llama auricular de los labios, ¿cómo se va a comportar? Se va a comportar de la siguiente manera. ¿A qué músculo lo que hemos visto se parece? Auricular de los párpados. ¿Cuál es la función del auricular de los párpados? Esfínter. Esfínter, o sea, ¿qué cosa? Junta los párpados. Entonces, el auricular de los labios ¿qué hace? Junta los labios. ¿Qué más hace con los labios? Hagan que se muy seguido ustedes. Silbar. ¿Hace muy seguido? Silbar mucho. Comer. Reír con los labios. Esta chica besa mucho. Solo los sábados ya. Ya. Entonces, no, el beso es una cosa que hacemos casi todos los días, ¿o no? ¿Qué triste tu vida? Por eso digo, para ayudar a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tus compañeros, ¿no? Ya. Entonces, ¿está bien? Tengo que me reía. Ya. Entonces, el beso, cuando haces el beso, ¿qué gesto haces o hacia dónde llevan los labios?
Hacia adelante. ¿Eso cómo se llama? Protruir. Protrusión labial, ¿no? Protrusión labial. ¿Puedes hacer retrusión labial? Yo. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo puedes hacer? Ya, cuando te colocas el lápiz del labio y quieres emparejarlo, no lo haces. ¿Cuándo más? Cuando quieres reír, te quieres aguantar la risa, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando quieres aguantarle la risa. Para aumentar los labios. Ya, bueno, ya, sí. Bueno. Está medio raro, pero sí. Sí le leo. Ya. Pero cuando no tienes nada que decir, cuando estás nervioso, o chupas el labio también. O también cuando aguantas el bostezo. Sí. Entonces sí se puede hacer reclusión labial. ¿Ya? Y finalmente fruncir los labios. Correcto, eso es lo que se puede hacer. Muy bien. ¿Dónde nace el auricular? Nace en esta parte. ¿Cómo se llama esta zona? A ver, ¿cómo se llama esta zona? Apófisis alveolar del maxilar y de la Mandíbula. ¿no? Aquí también, a nivel incisivos. ¿Y dónde se inserta el auricular? En las comisuras labiales. Por decir, si yo te pregunto, el semiauricular inferior del labio, ¿dónde se origina? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se origina? En la apófisis alveolar de la mandíbula a nivel incisivo. Esa es la respuesta. ¿Ah? Pero si te pregunto de manera general, ¿dónde se origina? Apófisis alveolares, el maxilar y la mandíbula a nivel de los incisivos. ¿Dónde se inserta? En la comisura labial. El auricular de los labios, ¿qué forma? ¿Forma la pared anterior de quién? ¿Pared anterior de qué forma? De la cavidad bucal. De la cavidad bucal. Forma la pared anterior de la pared bucal. Ahora, vamos a los músculos que están ubicados en el lateral lateral. Vamos a los músculos llamados cigomáticos. Y tengo dos cigomáticos. Mayor y menor. ¿Nacen en qué hueso? Si se llama cigomático. El hueso cigomático malar. Entonces tengo el que está hacia afuera y llega a la comisura. ¿Cómo se llama? Cigomático mayor. Ahí está el cigomático mayor. Hueso malar y se va hacia dónde? Hacia la comisura. Es el cigomático mayor. El cigomático menor también nace en el hueso malar, pero se inserta ¿dónde? En el labio superior. Cigomático mayor y menor. Entonces, si yo te señalo aquí, ¿qué estoy señalando? Cara externa de quién? El hueso malaro cigomático. ¿Quién se origina aquí? Cigomático mayor. ¿Quién se origina aquí? Cigomático menor. La inserción del cigomático menor, ¿dónde es? En el labio superior. La inserción del cigomático mayor, ¿dónde es? En la comisura labial. El cigomático mayor, ¿qué función tiene? Eleva qué cosa? La comisura y la lleva hacia atrás. ¿Qué gesto se produce? Sonrisa. Risa y sonrisa. En el cigomático mayor. En el cigomático menor, ¿qué gesto se produce? ¿O en qué gesto se produce? En el gesto del llanto. Cuando lloras, se eleva la parte media de tu labio. ¿Correcto? ¿Quién permite elevación de la parte media del labio? El cigomático menor. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora a los músculos llamados infraorbitales. El primero nace aquí, en la llamada fosa canina. ¿Y dónde termina? En la comisura labial. ¿Qué músculo es? Músculo canino. ¿Dónde se origina? Aquí. Acá tienes la eminencia canina, esta que se nota más, y aquí tienes una depresión. Esta es la fosa canina. Acá nace el músculo canino. ¿Dónde se inserta? ¿Dónde se inserta? ¿Están viendo? En la comisura. Por lo tanto, ¿cuál es la función del músculo canino? Eleva qué? Eleva y lleva hacia adentro ¿a quién? A la comisura. ¿En qué gesto ustedes elevan y llevan hacia adentro la comisura? ¿En gesto de? Cuando gruñe. ¿Así? No gruñe. Gesto de amenaza en todo caso, ¿no? Gesto de amenaza. Cuando amenazas, como el perrito, enseñas el canito, ¿no? Levantas esto y enseñas el canito. Pero no gruñes. Perrito sabe que es bueno. ¿Ah?
¿Cómo es eso? ¿Cómo me voy a determinadas? A ver, enójate. A ver, imagínate que está entrando tu ex con tu flaco. ¿Qué haces? ¿Vas a abrazarlo? Que le hablaste. No llores. Vamos a ver acá. Mira, ¿qué músculo tienes acá? Viene aquí entre el borde inferior de la órbita y el agujero intraorbital. Y el músculo viene por aquí. ¿Qué músculo es? El músculo elevador propio o elevador del labio superior. Entonces, si yo te señalo aquí, entre el borde inferior de la órbita y el agujero intraorbitario, en este punto, ¿quién se está originando? Elevador del labio superior, ¿correcto? El otro músculo viene por aquí. Yo estoy marcando. Aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta zona? Apófisis. Apófisis que ascendente de quién? Del maxilar. Aquí se origina quién? El músculo elevador común de quién? Del área de la nariz. El área de la y del nariz labio. y del labio superior. ¿Correcto? Ahí se origina el músculo elevador común, área de la nariz y el labio superior. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es el elevador? El labio superior es el elevador común, área de la nariz y labio superior. Entonces, ¿dónde nace? Nace aquí. ¿Cómo se llama esto? Apófisis ascendente. Ascendente. En la apófisis ascendente se origina el músculo elevador común, el área de la nariz y el labio superior. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces ya tienes los 5 músculos que están en este punto. ¿Qué músculos nos faltan? Los músculos que están ubicados en la parte lateral. ¿Qué músculo tengo en la parte lateral? 2. El músculo que tengo aquí, ¿qué músculo es? Buccinador. Buccinador. Entonces, ¿el buccinador dónde se origina? Presta atención. ¿Qué vendría a ser esto de aquí? Apófisis ¿Apófisis qué? alveolar. ¿De quién? Del maxilar. Maxilar a nivel de quiénes? De los Molares. Y lo que tengo aquí vendría a ser qué cosa? La apófisis Alveolar del mandíbula a mandíbula. nivel de los molares. ¿Origen de quién? Del buccinador. Y también nace ¿dónde? En un ligamento llamado ligamento pterigomandibular en la parte posterior. ¿Te acuerdas del ligamento pterigomandibular, el ATM? Ahí también se origina. ¿Y dónde termina el buccinador? ¿Dónde termina? En la comisura. Pregunta, ¿cuál es la función del buccinador? Ahí lo hemos dicho. ¿Para qué sirve el buccinador? Ah, Participa en la masticación, pero digamos que para expandir y ya, cuando expandes, ¿qué Contraer. estás aumentando? El diámetro transverso de la cavidad bucal. Aumentas el diámetro transverso de la cavidad bucal. Esa es básicamente la función del buccinador. Aumenta el diámetro transverso de la cavidad bucal. Muy bien. Sobre el buccinador, si tú te acuerdas, acá tienes una glándula. ¿Qué glándula tienes aquí? parótida. Y la glándula tiene un revestimiento llamado cápsula parotidia. Justamente en la cápsula parotidia nace un músculo que viene por acá y termina en la comisura. Rizorio. ¿Cómo se llama este musculito? Se llama rizorio. Comienza en la cápsula de la glándula parotidia y se inserta ¿dónde? En la comisura labial. Por lo tanto, cuando se contrae, ¿hacia dónde lleva la comisura? Hacia atrás. Músculo de la Sonrisa falsa. de la sonrisa Sarcástica. sarcástica. Músculo de la sonrisa sarcástica, ¿no? A ver, sarcástica. Ahí está. Esa es la risa sarcástica. Quiere ser fingida, sincera. Muy bien. ¿Dónde se inserta, profesor? La comisura. Vamos a los músculos que están en la parte inferior. Músculos mentonianos. Primero, el músculo que está aquí. ¿Qué músculo será? Borla del mentón. Origen del borla del mentón en este punto. Tubérculo ¿Cómo se llama esto? mentoniano. Eminencia mentoniana. Eminencia mentoniana. Ahí se origina, la eminencia mentoniana. ¿Dónde se inserta? En la piel del mentón. ¿Correcto? Cuando se contrae, ¿qué hace? Arruga la piel del mentón y hace que el labio se dirija hacia adelante y hacia abajo. ¿Qué gesto se produce? Gesto de puchero. Arcón, gesto puchero. Acá no. No es para abajo. Labio hacia abajo.
Ya, ahí está. Pero es un puchero, pero ya. Arruga la piel del mentón y el labio. A ver. Saca todo. Ahí está. Se arruga la piel del mentón y el labio se va hacia adelante y hacia abajo. Esto de puchero, ¿no? Es el músculo Borla del mentón. borlo del mentón. Mentoniano. Borlo del mentón. Vamos a ver acá. Acá tengo un musculito que viene así. ¿Qué músculo es? El cuadrado del mentón. Cuadrado del mentón. ¿Dónde se origina? Aquí. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? La línea Oblicua oblicua es externa. ¿Y dónde se va a insertar? En el labio Inferior. en el labio inferior, ¿no? Entonces acá tienes el borla, acá está el Cuadrado. del mentón, ¿no? Y ahí se va a insertar en el labio inferior. También se llama depresor del labio inferior, por lo tanto puede ser la función de ese músculo cuadrado del mentón. Sí, se llama depresor del labio inferior también. ¿Cuál va a ser su función? Desciende la inferior. Desciende el labio inferior. Y finalmente tienes este músculo. ¿Qué músculo es este de acá? Triángulo. Mira la forma que tiene el músculo. ¿Qué músculo es? Triángulo. El triangular. Ahí tienes el triangular. Correcto, ahí está el triangular. ¿Dónde se origina? También se origina ¿dónde? En la línea oblicua externa. ¿Dónde se inserta? Aquí. ¿Dónde se inserta? En la comisura. ¿Y hacia dónde llega, por lo tanto, la comisura cuando se contrae? Hacia abajo. Por lo tanto, este músculo es un depresor de la comisura labial. Por eso también se llama músculo depresor del ángulo de la boca. Entonces, ¿qué músculos tienes? Borla del mentón. Cuadrado. Triangular. De manera general, ¿qué gesto te produce?